Novelas olvidadas de fantasía que tienes que leer. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y te recuerdo que a partir de la semana que entra el 1 de agosto, mi primera novela, Un refulgente mundo ignoto, estará disponible para ordenarse en todos los formatos. Es una novela de fantasía épica escrita en la clave de las novelas de aventuras clásicas del siglo XIX. Que espero que te guste mucho. Hablemos de fantasía y particularmente hoy quiero hablar de ciertas novelas de fantasía que me encantan, que las considero olvidadas. Olvidadas en el sentido no de que no estén disponibles porque lo están, sino porque cuando hablemos de fantasía muchas veces no se habla de ellas. Y no se habla de ellas porque a mí me da la impresión de que hoy en día en las redes sociales, en el mundo de BookTube y BookTok y Bookstagram, cuando se habla de fantasía hay como dos corrientes que yo podría identificar perfectamente bien. Uno, la corriente más contemporánea de los que cuando hablan de fantasía young adult o de romantasy, que es la mayoría de los lectores jóvenes o la mayoría de lo que los lectores jóvenes consideran fantasía. Y por otro lado está toda la tradición de la gente que empezó leyendo fantasía clásica, que hoy en día lee a Sanderson, lee a Martin, pero que creció con novelas como Dragonlance o El Elfo Oscuro o incluso con La Rueda del Tiempo o que creció con Tolkien desde el principio. Es más clásico, pero también en esa tradición tiendo a ver que estas novelas suelen ser olvidadas o no mencionadas por lo menos. Entonces son novelas de fantasía que me encantan. Dos de ellas son de mis favoritas de toda la vida, por eso cada que puedo las quiero recordar, las quiero recomendar, quiero decirle a todos, sí, esta es de las grandes novelas de fantasía que tienes que leer. Entonces vamos por allá y el primer libro es la novela de fantasía pre-tolkieniana más famosa que existe, que es La hija del rey del país de los elfos de Lord Dunsany, que nos da una idea de cómo era la fantasía antes de que Tolkien revolucionara completamente el género y se convirtiera en el parangón que es el día de hoy. Sin embargo, Lord Dunsany escribe una fantasía muy tenue, muy suave, muy cargada, muy rica. A veces yo siento que su lenguaje es como comerse un pastel de Navidad que tiene cerezas y nueces y pasas de tan rico, o sea, que tiene muy concentrados muchos sabores y eso puede ser un poco pesado, pero es una historia maravillosa y es una historia muy clásica. Esto se trata de un reino humano que se llama Earl, donde el parlamento de este reino va y le pide al rey que ellos quieren ser gobernados por un señor mágico. Entonces el rey envía a su hijo a el país de los elfos a tratar de desposar a la hija del rey del país de los elfos. Una novela en la cual aparece una hechicera, aparece una espada mágica, aparecen palabras mágicas, aparecen trolls estilo antiguo, no como trolls como los conocemos el día de hoy, aparece un unicornio, aparecen sabuesos cazadores, aparecen muchas cosas que podemos reconocer de las novelas de fantasía contemporánea. Creo que es complejo de leer en el sentido de que la prosa es muy rica, muy rica, como les decía, es de las mejores prosas que hay en fantasía. Si ustedes creen que conocen la mejor prosa en fantasía, tienen que leer a Dunsany, tienen que leer a Mervyn Peake, que son las grandes cumbres de este género en cuanto a prosa. Es una novela un poco más hacia los clásicos, pero que vale definitivamente la pena leerla. En segundo lugar, una novela que para mí representa el puente estilístico entre el romanticismo y la fantasía tolkieniana, la fantasía de los Inklings o incluso el propio Dunsany. Estamos hablando de Fantastes, de George MacDonald. Este autor que es un autor victoriano y esta edición que la publicó Atalanta en español, que es una edición que recomiendo muchísimo, es un libro de fantasía pura. Pura. Cuando yo hablo de fantasía pura, fantasía concentrada, yo me refiero a una fantasía que es de un world building sencillo, pero es muy onírica, muy en el sentido de que un triunfo de la imaginación que no está atado a muchas de las convenciones estéticas actuales de la fantasía. En este caso es una historia completamente de un sueño, de un muchacho que se llama Anodos, que se va a dormir y vive una serie de aventuras fantásticas. Y es una serie de alegorías sobre la experiencia estética, por así decirlo, sobre la vida humana, sobre la trascendencia. Yo la considero como una especie de mezcla entre los himnos a la noche de Novalis, poeta romántico, y una fantasía más estructurada actual. Pero me fascinó porque salen cosas que reconocemos, salen gigantes, salen casas infinitas, que mismo de mis tropos favoritos, las casas infinitas de fantasía. Y la verdad es una de las novelas de fantasía que más me ha gustado leer desde que la descubrí y es una maravilla del siglo XIX. En tercer lugar vamos a hablar de Las bestias olvidadas de Elf, de Patricia McKillip.
Existe mucho hoy en día la idea de que las escritoras de fantasía solo escriben o young adult o romantasy y se le tiende a olvidar, incluso por muchas lectoras del género hoy en día, a las grandes autoras de fantasía, ya sea adulta o fantasía clásica o fantasía incluso infantil, que pulularon, que triunfaron durante el siglo XX, y una de ellas es Patricia Ama Killip. Esta es una novela autoconclusiva publicada en español por Duerme Vela, que el catálogo de Duerme Vela me encanta porque es una mezcla entre tratar de rescatar algunos clásicos de la fantasía de los 70s, 80s, mucho de autoras y al mismo tiempo de traer nuevas voces de otros lugares, otros trasfondos, otros grupos también en España. En este caso, Las Bestias Olvidadas de él se trata de Cybele, una hechicera que crece sola en una montaña y donde ha domado varias bestias fantásticas. Ha domado un león, ha domado un jabalí, si mal no recuerdo, y muchas otras bestias fantásticas. Y ella vive una vida completamente alejada de los problemas y las discusiones y las guerras de los hombres. Hasta el día en el que le encargan a un niño recién nacido. Y eso la mete en una especie de disputa sucesoria entre dos reinos, que es maravillosa, pero no es el centro de la novela. Es más como la experiencia de Cybele como persona, de vivir este aislamiento, de ser casi una anacoreta fantástica, hasta conocer su misión en la vida, pero al mismo tiempo descubrirse como mujer y como persona. Y es una novela muy bonita, es muy corta, autoconclusiva, como les dije, 100%, que la verdad les recomiendo leer, muy bella y publicada y disponible por Duerme Vela en español, que además está a punto ya de tener distribución completa de este lado del charco. Y ya por último, les voy a contar de una novela que les he contado mucho, pero que cada vez que pueda les voy a contar, que es una de mis novelas favoritas de toda la vida, no solo de fantasía, sino de toda mi santa vida, que es Tigana de Guy Gabriel Kay. Esta es mi edición en español original de Timun Mas, que me fascina y es yo creo que de los tesoros de mi biblioteca. Hoy en día, el único formato disponible en español de Tigana es en ebook, en libro electrónico, pero está disponible todavía por la última vez que lo revisé, Tigana en español. Y es una novela increíble, yo la adoro como no tienen idea y también es de las grandes cumbres de la prosa de fantasía del siglo XX. En este caso, Guy Gabriel, que es escritor canadiense, es también importante porque él ayudó a Christopher Tolkien a compilar el Silmarillion. Entonces de ahí se desprende bastante la tradición de la que bebe Guy Gabriel Kay, pero su trademark, su estilo es desarrollar una fantasía histórica que nos recuerda a periodos típicos o periodos bien reconocibles de la historia, pero con un barniz fantástico muy bello. Y su obra es una obra de pasiones, es una obra de devenires entre pueblos, de memoria histórica, que la verdad me fascina. Y en este caso es la historia de la península de La Palma, que es un símil de la Italia prerrenacentista, que ha sido conquistada por dos tiranos de Allende el Mar, por Brandín de Aygrath y Alberico de Barbadior. Y nos cuenta la historia de un grupo de patriotas que son oriundos de una provincia, la homónima del título, que se atrevió a desafiar a uno de estos tiranos, y por haberlo desafiado el tirano lo castigó con la peor de las ignominias, que fue robarle su historia, su memoria, su cultura. Y este grupo de patriotas lo que quieren es expulsar a los dos tiranos de la península de La Palma, y es una novela increíble. De nuevo, yo adoro Tigana, es de mis novelas favoritas de toda la vida y es casi como el libro con el que voy evangelizando a todo mundo en fantasía. Es decir, esta es fantasía de la buena, yo la amo, la adoro, sobre todo porque tiene una sensibilidad, se siente italiana en el sentido que es operática a veces, de gran tragedia, gran sentimiento, grandes pasiones. Es lo que me encanta de Tigana y es una sensación que no encuentro o que me cuesta mucho trabajo encontrar en cualquier otro autor de fantasía. Entonces, Tigana de Guy Gabriel Kay, una de mis novelas favoritas de toda la vida. Cuéntame de qué otras novelas de fantasía olvidadas, injustamente olvidadas, te encantan. ¿Cuáles quisieras que la gente conociera más? ¿Cuáles quisieras que fueran más discutidas, más conocidas, que en las redes se hable más de ellas? Te leo. No se te olvide suscribirte, darme like, la manita arriba y comentar. Muchísimas gracias.